En esta ocasión les vamos a presentar el repaso de la unidad 6 por Carlos Romero y Kelly Santirzo. La Casa de Bernardo de Alba, escrita en 1936 por Federico García Lorca, es una obra que refleja la represión social y la falta de libertad individual en la España de principios del siglo XX. Fue escrita poco antes del estallido de la Guerra Civil Española y denuncia el autoritarismo y las estrictas normas impuestas sobre las mujeres, que está representado por la figura de Bernarda, quien encarna la opresión patriarcal y el control absoluto sobre sus hijas. El autor, Federico García Lorca, nacido en 1898 y que fallece en 1936, fue un poeta, dramaturgo y conferencista español cuyas obras se caracterizaban por la fusión de lo culto y lo popular, influenciadas en su mayoría por tradiciones de su familia andaluza, el cante jondo y la cultura gitana. Él fue nacido en Fuente Vaquero, cerca de Granada, y creció en un entorno privilegiado pero profundamente conectado con la esencia de su tierra. Algunos temas de AP que se encuentran en la obra son la imagen pública y privada, que básicamente Bernarda mantiene una fachada rígida ante la sociedad, pero en el ámbito privado revela tener inseguridades y miedos como cualquier otra persona. En la frase, andar a vuestras casas a criticar todo lo que habéis visto. La tradición y la ruptura, que Bernarda intenta preservar la tradición familiar a toda costa, pero el deseo de sus hijas por liberarse crea tensiones. En Yo no puedo estar encerrada. Las divisiones socioeconómicas, la diferencia de clases sociales es evidente, con el trato hacia los criados y en la obsesión por mantener el estatus y la apariencia, en los pobres son como animales, la construcción del género. Esta obra cuestiona los roles tradicionales del género al mostrar cómo Bernarda impone a sus hijas una conducta estricta y sumisa, con hilo y aguja para las hembras, látigo y mula para el varón, que ejemplifica esta división de roles. La simulación y marginación, las hijas de Bernarda están marginadas de la sociedad por el luto impuesto. En 8 años que dure el luto no ha de entrar en esa casa el viento de la calle, muestra el encierro. La comunicación o falta de comunicación, que esta casa es un espacio donde prevalece el silencio y la represión, lo que provoca tensiones no expresadas. Si quieres llorar, te metes debajo de la cama. Algunos recursos literarios de la obra son personaje. Bernarda Alba es el personaje principal que simboliza la autoridad y opresión. El ambiente, en donde dice, habitación blanquísima de interior de la casa de Bernarda, muros gruesos. La blancura simboliza la pureza impuesta, mientras que los muros gruesos representan el encierro y la represión. Acotación, estas ofrecen información sobre el escenario y las acciones de los personajes. Se oyen doblar las campanas. El público es testigo del conflicto familiar y de la represión en la sociedad rural andaluza. La obra está estructurada en tres actos, lo que permite la progresión de esa tensión dramática. Tres unidades. La unidad de acción, que es básicamente que el conflicto central gira en torno a la represión y el deseo de libertad. La unidad de tiempo, que esto transcurre en pocos días. Y la del lugar, que toda la obra sucede dentro de la casa Bernarda Alba. La tragedia es una tragedia donde el destino trágico se origina en el autoritarismo y el deseo de libertad. Y no me acostumbraré, yo quiero salir de aquí. Y después, descolgarla, mi hija muerto virgen. Diálogo. A través del diálogo, la Poncia critica a Bernarda revelando su carácter opresivo, donde dice que ella es una tirana de todo lo que la rodean. Simbolismo. El luto simboliza la represión y la falta de libertad. En 8 años que dure el luto, no ha de entrar en esa casa el viento de la calle. Símil. Compara a Bernarda con una figura despiadada e insensible, cuando la Poncia dice, es capaz de sentarse encima de tu corazón y ver cómo te mueres durante un año. Falla trágica. Su negación de la realidad la lleva a la tragedia final, cuando antes de la muerte dice, aquí no pasa nada. Ironía. La rigidez moral de Bernarda la lleva a perder el control total de su familia, en Mi hija muerto virgen, cuando ella lo quería controlar todo. Prefiguración. La tensión creciente anticipa el trágico final, cuando la Ponce dice, no pasa nada por fuera, eso es verdad. Tus hijas están y viven como metidas en alacenas, pero tú, ni nadie, puede vigilar el interior de sus pechos. La hipérbole. Exagera el poder monetario, cuando Magdalena dice que el dinero lo puede todo. El hombre que se convirtió en perro. Esta obra fue escrita en un contexto de agitación política y transformación social en la Argentina de mediados del siglo XX, marcada por la represión y las dictaduras militares. La obra refleja la deshumanización y el conformismo ante sistemas opresivos, que son temas ligados con la realidad de una clase trabajadora empobrecida y sin oportunidades. Fue influenciada por el teatro del absurdo. La pieza denuncia con humor negro la pérdida de la dignidad ante la necesidad extrema, convirtiéndose en un fuerte retrato social y político de su época. Los temas de AP que se encuentran en la obra son las ciudades en contacto. Básicamente esta obra refleja el conflicto entre el individuo y la sociedad deshumanizante que valora más la utilidad que la dignidad. Cuando le pregunta, ¿sabe ladrar? Muestra cómo se le exige adaptarse al entorno sin cuestionar su humanidad. Las divisiones económicas, el protagonista sufre la precariedad laboral y la explotación, ya que acepta el trabajo denigrante por necesidad. Me prometieron que apenas un obrero se jubilara, muriera o fuera despedido, me darían su puesto. Las relaciones familiares,
Básicamente la situación laboral del protagonista afecta directamente a su vida familiar, causando sufrimiento y miedo en su pareja. Cuando dice tengo miedo, que sea perro. Muestra el temor de la mujer de que su hijo herede la actitud de su padre. Las relaciones de poder. La obra critica cómo el poder económico subyuga al individuo, obligándolo a aceptar trabajos indignos. En la expresión, uno se acostumbra a todo. El autor de esta época es Osvaldo Dragún, que fue un dramaturgo argentino nacido en Entre Ríos en 1929. Es de origen judío y se trasladó a Buenos Aires con su familia y abandonó sus estudios universitarios, uniéndose al movimiento de teatro independiente. Fue una figura clave del teatro político y experimental en Argentina. Influenciado por Bertolt Brecht, escribió obras con fuerte contenido social y fundó espacios emblemáticos como la Comedia de Campana y el Teatro Abierto de Argentina, desafiando la censura durante la dictadura. Los recursos literarios encontrados en esta obra son el personaje, que el protagonista, por ejemplo, es un hombre común que ante la falta de un trabajo digno acepta convertirse en perro para sobrevivir. Ambiente. El ambiente refleja una sociedad deshumanizante donde el trabajo es precario y alienante. Cuando el actor uno dice sereno, sereno, aunque sea de sereno. Acotación. Las acotaciones aportan dinamismo y contexto, describiendo acciones y estados emocionales. Cuando el actor 3, observándolo, dice, soy el director de la perrera y eso me parece fenomenal. Público. El público es directamente interpelado, rompiendo la cuarta pared para crear complicidad. Cuando el actor uno se refiere al público diciendo, ¿y yo qué les puedo decir? No sé si soy hombre o perro. El diálogo. El diálogo expone la desesperación del protagonista frente a la falta de oportunidades laborales. Ironía. La obra muestra la ironía de aceptar un trabajo degradante para subsistir, convirtiéndose en perro. Cuando el actor 3 dice, le asignamos 10 pesos diarios de sueldo, la casilla y la comida. La sátira. Dragón critica la deshumanización laboral y social al presentar la degradación del hombre a perro como un acto cotidiano. Cuando el actor 2 dice, ¿sabe ladrar? Y el actor 1 responde, tornero. ¿Sabe ladrar? Mecánico. Hipérbole. La exageración se utiliza para enfatizar la absurda transformación del hombre en perro. Cuando el actor 1 empieza a ladrar y dice, no podía pararme, me dolía la cintura si me paraba. Prendimiento de Antoñito el Camborio en el Camino de Sevilla. Contexto histórico. Esta obra surge en un periodo de gran transformación política y cultural en España, marcado por la generación del 27 y una creciente tensión social que desembocaría en la Guerra Civil Española, de 1936 a 1939. Esta obra expone la discriminación y marginación de la comunidad gitana, representada en Antoñito el Camborio, quien es detenido injustamente por la Guardia Civil. Lorca resalta el choque entre la tradición y la modernidad, reflejando las injusticias sociales y la lucha por la identidad cultural en la España de la época. El autor. Más información acerca de Federico García Lorca. Su poesía y teatro reflejan la lucha contra la represión social, el destino trágico y la marginación. A causa de su compromiso con la libertad de expresión y su cercanía con la República Española, lo convirtieron en un objetivo del régimen franquista, lo que llevó a su trágica ejecución en 1936 al principio de la Guerra Civil Española. Su legado perdurará como una de las voces más influyentes de la literatura en español. Los temas de AP encontrados en esta obra son las sociedades en contacto, que se puede ver reflejado en el enfrentamiento entre la cultura gitana y la española representada por la Guardia Civil. La captura de Antoñito refleja el conflicto social y cultural entre los gitanos y el orden institucional. En Guardia Civil, Caminera lo llevó codo con codo. Las relaciones de poder, la detención de Antoñito revela el abuso de la autoridad hacia los gitanos, considerados inferiores por la sociedad. Ni tú eres hijo de nadie, ni tú eres legítimo Camborio. Muestra cómo su identidad es cuestionada. Las divisiones socioeconómicas, es decir, la discriminación contra Antoñito refleja el desprecio hacia los gitanos como clase marginada. Mientras él es arrestado, los guardias disfrutan, beben limonada todos. El individuo en su entorno. Antoñito representa la figura del gitano orgulloso y libre, pero su entorno hostil lo condena por su identidad. Viene sin vara de miembro entre los 5 tricornios, muestra cómo el entorno transforma su libertad en opresión. Algunos recursos literarios encontrados en esta obra son In media res, que básicamente el poema empieza directamente en medio de la acción, sin presentación previa del personaje u el contexto. En Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborios, con vara de miembros se va a Sevilla a ver los toros. El verso octosílabo en Antonio Torres Heredia, que tiene 8 sílabas. La rima sonante en los versos pares en Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborios, con una vara de miembro, va a Sevilla a ver toros. Voz poética. La voz poética es de un narrador omnisciente que relata los hechos de manera impersonal y objetiva. El verso blanco, que este poema contiene versos sin rima, los versos impares. El símbolo, que es la vara de miembros, simboliza la dignidad y linaje gitano de Antoñito. Con una vara de miembros va a Sevilla a ver los toros.
Imagen. El poema utiliza imágenes visuales para evocar ambientes y emociones, como el día se va despacio, la tarde colgada a un hombro. Alusión. La mención de las aceitunas aguardan la noche de Capricornio, alude a la constelación y al periodo invernal. Ambigüedad. El poema cuestiona la identidad de Antoñito al insinuar que no cumple con las expectativas de su linaje gitano y no se inserta tampoco en la sociedad española. Y por eso se pregunta, Antoñito, ¿quién eres tú? Verosimilitud. El poema presenta hechos que parecen reales dentro de su contexto social, es decir, como la discriminación hacia los gitanos en aquella época de España. Se puede ver en la siguiente cita. A las 9 de la noche lo llevan al calabozo, mientras los guardias civiles beben limonada todos. Walking Around de Pablo Neruda fue una obra escrita en un contexto de creciente urbanización, industrialización y malestar social en América Latina durante la primera mitad del siglo XX. Las normas sociales eran rígidas y predominaban los modelos tradicionales de masculinidad, lo que acentuaba la sensación de alienación y desigualdad. Aunque no es abiertamente político, este poema refleja la visión crítica que tenía Neruda ante la deshumanización y el vacío existencial del mundo moderno, que fue influido por el compromiso con causas sociales y su experiencia en ciudades marcadas por el consumismo. Pablo Neruda nació en 1904 en Parral, al sur de Chile, en una región marcada por la industrialización y los cambios socioeconómicos de la época. Su padre era un trabajador ferroviario y maderero, lo que lo expuso desde bastante joven a la vida obrera. Él vivió parte de su vida en el extranjero como diplomático, lo que también influyó en su visión del mundo. A partir de 1936 se vinculó activamente con el movimiento sociopolítico de izquierda, en un contexto de creciente agitación política en América Latina y el mundo. Algunos temas de esta obra son la dualidad del ser, que básicamente expresa el conflicto interno entre el yo humano y el alienado por la vida moderna, en Sucede que me canso de ser hombre, que refleja la lucha entre la esencia personal y lo que impone la sociedad. La construcción de la realidad, que se presenta una realidad absurda y angustiante donde los objetos comunes adquieren una carga simbólica negativa, como calzoncillos, toallas y camisas que lloran. El individuo en su entorno, que muestra el rechazo hacia la rutina urbana, simbolizando el agobio de la vida moderna, que no quiero seguir siendo raíz en las tinieblas. La introspección, en donde la voz poética reflexiona sobre el agotamiento existencial y la falta de propósito, en la expresión Sucede que me canso de mis pies y mis uñas, que simboliza el rechazo hacia su propia identidad, evidenciando su malestar interno. Algunos recursos literarios que se pueden encontrar en la obra son el verso libre, es decir, que este poema no sigue un esquema métrico regular ni rima fija. La enumeración se puede ver en la siguiente cita, Sucede que me canso de mis pies y mis uñas, y mi pelo y mi sombra. El símbolo, el darle muerte a una monja de esta manera es para desafiar la autoridad, en la siguiente cita, o dar muerte a una monja con un golpe en la oreja. La imagen. Neruda utiliza imágenes visuales para expresar su angustia. El día lunes arde como el petróleo, o cuando me ve llegar con mi cara de cárcel. Alusión. Él hace referencia indirecta a la modernidad alienante a través de elementos urbanos. Sucede que entro en las sastrerías y en los cines. A Síndeton. La ausencia de conjunciones crea un efecto de rapidez y caos. Yo paseo con calma, con ojos, con zapatos, con furia, con olvido. Polisíndeton. La repetición de conjunciones puede transmitir desesperación. Ni mercaderías, ni anteojos, ni ascensores. La verosimilitud. Esta obra es real en cuanto al contexto del nuevo sentimiento existencialista de la época. En Sucede que me caso de ser hombre. Antítesis, la contraposición de ideas que refleja el conflicto interno. Con calma, con ojos, con zapatos, con furia, con olvido. Paradoja, una afirmación aparentemente contradictoria que refleja su desesperación. El olor de las peluquerías me hace llorar a gritos. Yuxtaposición, hay dentaduras olvidadas en una cafetera. Esta frase yuxtapone un objeto común y doméstica como puede ser la cafetera con algo perturbador e inesperado, como las dentaduras, generando un efecto de extrañeza y desasosiego. Sinestesia, la fusión de sensaciones diferentes en una sola expresión. El olor de las peluquerías me hace llorar a gritos. Balada de los dos abuelos fue escrita por Nicolás Guillén en un momento crucial para la identidad cubana, en medio de una sociedad marcada por la herencia colonial, la esclavitud y las tensiones raciales. Guillén, de ascendencia africana y española, utiliza esta obra para explorar sus raíces culturales y reconciliar los mundos opuestos, representados por sus dos abuelos, uno blanco europeo, el otro negro africano. Los temas de AP son las sociedades en contacto, que se reflejan en la influencia del choque entre la cultura africana y europea en la identidad cubana. También tenemos las relaciones interpersonales, que se muestra cómo el hablante reconcilia sus raíces africanas y europeas a través de los abuelos.
También tenemos El tiempo y el espacio, que muestra la evolución de la relación entre las dos culturas. Los recursos literarios son estribillo, que es la repetición de un verso o conjunto de versos a lo largo del poema, donde dice me muero, me canso. Aliteración es la repetición de sonidos consonantes para crear ritmo o musicalidad, donde dice qué de barcos o qué de negros. También tenemos los elementos auditivos, que son palabras que evocan sonidos específicos, creando una atmósfera sonora. Donde dicen lloran, cantan. Y la gradación es la serie de elementos presentados en orden desde la disputa hasta la reconciliación. Donde dice lanza con punta de hueso, mi abuelo negro, mi abuelo blanco, etc. Mujer Negra de Nancy Monejón es un testimonio poético que recorre siglos de historia desde la perspectiva de una mujer afrodescendiente. Escrito en el contexto posterior a la Revolución Cubana, el poema narra desde la llegada forzada del hablante lírica en calidad de esclava hasta su liberación y participación activa en la construcción de una nueva sociedad. Los temas de AP son las sociedades en contacto, donde refleja el choque cultural entre África y Cuba a través de la experiencia de la mujer esclavizada. También tenemos las relaciones interpersonales, donde la protagonista enfrenta relaciones desiguales, primero como esclava y luego como luchadora por la libertad. Y El tiempo y el espacio, donde recorre siglos de opresión hasta la Revolución Cubana, mostrando el paso del sufrimiento a la liberación. Los recursos literarios son aliteración, la repetición de sonidos consonantes para dar ritmo o musicalidad al verso, como bajo su sol sembré, recolecté y las cosechas no comí. Eso es la repetición de la S. También tenemos elementos auditivos, donde son expresiones que evocan sonidos, creando una atmósfera sonora y sensorial, donde dice pero canté al natural compás de los pájaros nacionales. Y la gradación, las series de elementos que se presentan en orden, el cambio desde la esclavitud hasta la independencia, donde dice todavía vuelo la espuma del mar que me hicieron atravesar, su merced me compró en una plaza y nada nos es ajeno, nuestra la tierra. A Julia de Burgos es un desgarrador poema de identidad dividido. En él, la poeta puertorriqueña Julia de Burgos confronta su yo exterior, la imagen que la sociedad espera de ella, con su yo interior, libre, rebelde y auténtico. Escrito en 1943, el poema refleja el auge de los movimientos feministas y las tensiones sociales vividas por mujeres caribeñas, especialmente aquellas que emigraban a Estados Unidos. Los temas de AP son las sociedades en contacto, donde refleja el conflicto entre la identidad auténtica y la impuesta por la sociedad, mostrando la lucha entre lo tradicional y lo moderno. También las relaciones interpersonales. La obra explora el conflicto interno de la autora entre su verdadero yo y su yo social. Y El tiempo y el espacio, donde conecta el presente de sumisión con un futuro de liberación y justicia. Unos recursos literarios son el desdoblamiento, donde la voz poética se desdobla en dos identidades opuestas, la Julia pública y la Julia auténtica, donde dice la que se alza en mis versos no es tu voz, es mi voz. También la ambigüedad, donde la dualidad del yo provoca una disparidad entre lo que la sociedad ve y lo que la poeta siente, donde dice tú eres de tu marido, de tu amo, yo no. Y el metáfora, donde compara su libertad con esa de un caballo corriendo libremente.
También tenemos el símbolo del Rocinante corriendo desbocado, donde simboliza la libertad y la rebeldía de la Julia auténtica. Peso ancestral de la poeta argentina Alfonsina Storni forma parte de su colección Irremediablemente, publicada en 1919. En este breve pero impactante poema, Storni denuncia la tradición cultural que obliga a los hombres a reprimir sus emociones y a las mujeres a cargar con el dolor de todos. Desde una perspectiva feminista y combativa, la autora expresa la herida profunda que deja la negación del llanto masculino en generaciones de mujeres. Unos temas de AP son la dualidad del ser, donde refleja el conflicto interno entre la sensibilidad y la dureza impuesta, especialmente en los hombres. También tenemos la construcción del género, donde Storni cuestiona los estereotipos masculinos que dicen que los hombres no deben llorar. El sistema patriarcal critica la transmisión de normas patriarcales que reprimen las emociones masculinas. Y la introspección. La voz poética reflexiona sobre el impacto emocional de estas normas en su vida. Unos recursos literarios son el símbolo de la lágrima, que simboliza el sufrimiento acumulado de generaciones de hombres que ocultaron su dolor, donde dice: así diciendo te brotó una lágrima y me cayó en la boca más veneno. También tenemos el imagen, que es la representación visual que intensifica el dolor transmitido de generación en generación. Igual donde dice: así diciendo te brotó una lágrima y me cayó en la boca más veneno. También tenemos la perspectiva. El poema está narrado desde una perspectiva femenina que contrasta la típica idea del hombre fuerte que se suele tener con la que a ella le confiaron. Donde dice: débil mujer, pobre mujer que entiende, dolor de siglos conocía beberlo. En cuanto a la respuesta de la audiencia a estas obras, para la mayoría de ellas fue positiva, eso sí, de parte del grupo al que estaban destinadas. Estas obras son en su mayoría críticas sociales denunciando temas controversiales de la época como la discriminación racial, el machismo, la reciente industrialización que estaba ocurriendo, que cambió la forma de vivir de las personas y las precarias condiciones de trabajo. Hubo personas en desacuerdo como los regímenes conservadores, dictaduras y personas que simplemente se negaban a que se rompieran estas normas que habían estado rigiendo durante tantos años.